Hola, hoy vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar la sala de máquinas de la democracia argentina, el poder legislativo. Vamos a desarmar su arquitectura, que es bastante compleja, desde cómo se componen sus cámaras hasta esos mecanismos de control que son tan importantes para el equilibrio de poder. Pensemos en esto como una guía técnica, sí, con el nivel de detalle que se necesita en la universidad para entender de verdad cómo funciona y cómo está estructurado. Y bueno, para que este análisis sea bien claro y ordenado, vamos a seguir una hoja de ruta con 6 puntos fundamentales. Primero, lo básico, la estructura bicameral del Congreso. Después, vamos a ver quiénes componen cada cámara y cómo funcionan por dentro. De ahí, nos metemos en el nudo del asunto, el procedimiento para sancionar leyes. Luego exploramos qué pueden hacer, o sea, sus atribuciones de control, y cerramos con un vistazo a esos órganos de fiscalización que le dan una mano. Bueno, empecemos por la base, por el fundamento de todo. El diseño del Poder Legislativo argentino arranca en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Y ojo, este artículo no es un simple detalle técnico, para nada, es la piedra angular de todo el sistema, porque es el que define que nuestro Congreso sea bicameral. Y esa decisión, como veremos, tiene unas implicancias enormes para la representación política. A ver, es fundamental entender este diseño dual. No es que una cámara sea más importante que la otra, para nada. Son iguales en jerarquía y las dos legislan juntas. La Cámara de Diputados, por un lado, representa al pueblo, es la voz de la gente, digamos, de forma proporcional a la población. Y el Senado, por otro lado, es la encarnación del principio federal. Ahí cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen una representación igualitaria. Son dos lógicas distintas que conviven. Bien, ahora que tenemos la estructura general, vayamos al detalle. ¿Quiénes integran estas cámaras? Porque los requisitos para ser diputado o senador, cuánto duran en el cargo, cómo se renuevan las cámaras, todo eso es muy distinto. Y son justamente esas diferencias las que le dan a cada cuerpo un perfil y una dinámica propia. Esta tabla comparativa es oro en polvo, especialmente si se está preparando un examen, porque resume las diferencias clave. Fíjense en los contrastes, el Senado es más senior, por decirlo de alguna manera, pide más edad, más años de ciudadanía, y el mandato es más largo, de 6 años. La idea detrás de esto es fomentar una visión a más largo plazo. En cambio, los diputados, bueno, con mandatos de 4 años y una renovación por mitades cada 2 años, son un reflejo mucho más directo del pulso de la opinión pública. Y la renovación del Senado, que es por tercios, busca justamente lo contrario, darle más estabilidad a la institución. Ok, una vez que el Congreso está formado, no es que funcione todo el tiempo o de cualquier manera. Para nada. Su trabajo está súper regulado. Tanto la Constitución como sus propios reglamentos internos ponen las reglas del juego, fijan cuándo se trabaja y, muy importante, qué se necesita para que sus decisiones sean válidas. Entonces, el Congreso no trabaja siempre igual. Hay distintos tipos de sesiones. Las ordinarias son el periodo de trabajo normal, del 1 de marzo al 30 de noviembre, y ahí pueden tratar cualquier tema. Después, fuera de ese tiempo, el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias, pero atención, con un temario fijo, solo se habla de lo que dice el presidente. También están las de prórroga, que son como un tiempo extra de las ordinarias. Y por último, las preparatorias, que no están en la Constitución, pero son clave para arrancar el año. Ahí es donde se incorporan los nuevos legisladores y se eligen las autoridades de cada cámara. Y acá llegamos a un concepto técnico, pero que es la llave de todo: el quórum. ¿Qué es esto? Es muy simple. Es el número mínimo de legisladores que tienen que estar presentes para que la sesión pueda empezar y para que las decisiones sean válidas. Sin la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, una cámara ni siquiera puede arrancar. Cualquier cosa que se decida sin quórum, legalmente no existe. Es el primerísimo requisito para que todo lo demás tenga legitimidad. Bien, una vez que tenemos el quórum, la regla general para votar es la mayoría simple de los que están presentes. Pero, y este es un pero muy grande, la Constitución pone frenos para temas súper importantes. Hay excepciones que exigen mayorías calificadas, que son muchísimo más difíciles de juntar. Piensen en esto como una salvaguardia, como un candado extra que exige un consenso político mucho mayor para cosas tan delicadas como reformar la Constitución o para insistir con una ley que el presidente vetó. Bueno, ahora sí, pasemos al corazón de la función del Congreso, el proceso para crear una ley. Este es el camino que recorre un proyecto hasta convertirse en ley. Y créanme, es un procedimiento complejo, lleno de etapas y con varios actores. Todo está diseñado para que haya debate y se busquen consensos. Todo arranca, lógicamente, con la presentación de un proyecto. ¿Quién puede presentarlo? Bueno, un legislador, el Poder Ejecutivo o incluso la gente a través de la iniciativa popular.
Pero, y esto es muy importante, la Constitución dice por dónde tienen que empezar a tratarse ciertos temas. Fíjense, los proyectos sobre impuestos o sobre tropas sí o sí arrancan en diputados. En cambio, los que tienen que ver con la coparticipación federal, por su propia naturaleza, tienen que empezar en el Senado. No es una elección. Pero, claro, acá es donde la cosa se pone interesante y desde el punto de vista técnico más compleja. ¿Qué pasa si el proyecto va a la otra cámara y no les gusta del todo? ¿Qué pasa si le meten cambios, si le agregan o le quitan cosas al texto original? Bueno, para este escenario existe el artículo 81 de la Constitución, que básicamente establece un sistema de ida y vuelta. Si la Cámara Revisora le hace cambios, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Y ahí, la de Origen tiene dos caminos. O acepta los cambios o insiste con su texto original. Pero, y acá está el punto técnico clave, para poder insistir necesita juntar la misma mayoría de votos, o una mayor, que usó la revisora para aprobar esos cambios. Si no llega a esa mayoría, listo, gana el texto modificado. Es como un juego que obliga a negociar y buscar consensos. Una vez que el proyecto tiene el OK de las dos cámaras, pasa a la etapa final, la cancha del Poder Ejecutivo. El presidente tiene varias opciones. Puede aprobar la ley, lo que se llama promulgarla. Puede hacerlo con un decreto, o si no dice nada en 10 días hábiles, la ley se aprueba sola. Es una promulgación tácita. La otra opción es el veto, rechazar el proyecto. Puede vetar todo o solo una parte. Pero cuidado, el veto no es la última palabra. El Congreso puede insistir con su proyecto original, aunque para eso necesita una mayoría supercalificada, 2/3 de los presentes en cada cámara. Pero el trabajo del Congreso no es solo hacer leyes. Para nada. Tiene un montón de atribuciones específicas y, quizás lo más importante, tiene mecanismos para controlar a los otros poderes del Estado. Ahora vamos a explorar justamente eso. ¿Cuál es el alcance real de su poder? Si vamos al artículo 75 de la Constitución, ahí encontramos un listado de todo lo que puede hacer el Congreso, y entre las más importantes están las económico-financieras. Básicamente, el Congreso maneja la billetera del país. Es el que decide los impuestos, el que aprueba el presupuesto de cada año, el que autoriza a tomar deuda y el que regula el comercio. Son poderes exclusivos que, como se imaginarán, le dan un peso enorme en el esquema de poder. Y quizás la herramienta de control más poderosa de todas es el juicio político. Acá las cámaras se transforman. La Cámara de Diputados se pone el traje de fiscal, investiga y si junta 2/3 de los votos, acusa. Después, la posta la toma el Senado, que se convierte en un tribunal y juzga a la persona acusada. Y para destituirla también necesita una mayoría de 2/3. Es sin duda la máxima herramienta de rendición de cuentas que existe para los funcionarios más altos, incluyendo al propio presidente. Y para terminar tenemos que hablar de algo más moderno. La reforma constitucional del 94 creó unas figuras nuevas que se conocen como órganos extrapoderes. ¿Qué significa esto? Bueno, son instituciones que aunque son autónomas, están muy conectadas con el trabajo del Congreso. No encajan del todo en los 3 poderes clásicos. En esta tabla vemos 2 de los más importantes. Por un lado, la Auditoría General de la Nación, la AGN. Pensemos en ella como el brazo técnico del Congreso para controlar en qué se gasta la plata pública. Y un detalle fundamental, que es constitucional, el presidente de la AGN lo propone el principal partido de la oposición. Esto es clave para garantizar que el control sea imparcial. Por otro lado, tenemos al defensor del pueblo, cuya misión es otra, defender los derechos de la gente frente a cualquier abuso o error de la administración pública. Y tiene poder para ir a la justicia en nombre de todos. Y cerramos con esta reflexión. ¿Cómo es que todo este engranaje tan detallado, con sus procedimientos y controles, asegura el equilibrio de poder en la República? Porque cada requisito de quórum, cada mayoría especial que se necesita, cada paso en el camino de una ley, no son solo formalidades burocráticas. Al contrario, son piezas de un mecanismo constitucional súper sofisticado que tiene un objetivo clarísimo: forzar el debate, obligar a que se busquen acuerdos y, sobre todo, cuidar ese delicado equilibrio de poderes que es, al final del día, la esencia misma de nuestro sistema republicano.